This call is now being recorded. ¿Qué tal? Muy buena noche a todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión síncrona de nuestro módulo 10, Transformaciones en el mundo contemporáneo. Ustedes ya me conocen, soy su asesor virtual, maestra Mari Carmen Guzmán García. Y el día de hoy estamos reunidos, como cada semana, para poder analizar los recursos de nuestra plataforma y, más allá de eso, desmembrar nuestras actividades integradoras para la realización oportuna y precisa de cada una de estas. Gracias por acompañarme. Ya mencioné sus nombres. Tenemos a Iván, está Lucía. Déjenme ver quién más está aquí con nosotros. Tengo tres más. Ok, Astrid, gracias por acompañarnos. Gaby Roldán y Samantha. Pues vámonos directamente con nuestra presentación para analizar el orden del día y nuestras actividades. El orden del día de nuestra sesión. Ya hemos dado nuestra bienvenida. Vamos a revisar la dinámica de trabajo. Nuevamente, sabemos que no está de más reforzar cómo se está trabajando a lo largo de este módulo. Ya estamos a la mitad, semana 3. Bueno, ya falta poquito para alcanzar esta pequeña meta. Vamos a analizar los propósitos que tiene esta unidad. ¿Para qué la estamos estudiando? ¿Cuál es nuestro objetivo de estudiar todos estos contenidos? ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Vamos a revisar los recursos disponibles dentro de la plataforma. Analizaremos nuestras actividades integradoras y las otras que debemos de realizar, como lo son el foro, aprendiendo nuestras actividades formativas, y esta semana sí tenemos actividad socioemocional. Vamos a cerrar solucionando todas aquellas dudas que se les presenten a lo largo de esta sesión o bien que ustedes ya tengan en relación a cualquiera de las actividades o los contenidos. Nuestra dinámica de trabajo. Tenemos 4 semanas de trabajo. Estamos en la semana 3. Otra vez tenemos actividades integradoras, 2 en esta semana que representan el 7%. Esta es la última semana que desarrollamos actividades integradoras para sumar un total del 42% de nuestra calificación. ¿De acuerdo? La próxima semana entraremos con nuestro proyecto integrador, el cual nos suma 30 puntos, representa el 30% de nuestra calificación final. Asimismo, en la próxima semana desarrollaremos nuestro foro de integración. Es diferente al foro aprendiendo. Además del foro aprendiendo, tendremos nuestro foro de integración. Y este foro de integración sí se evalúa y nos da 8 puntos, incluso un punto más que una actividad integradora. También responderemos la autoevaluación, donde reflexionaremos sobre lo aprendido a lo largo de estas semanas. Asimismo, nuestras actividades con habilidades socioemocionales, que esta semana sumamos 5%. La actividad en la plataforma a lo largo de todo el curso nos estará dando 5 puntos en total. Recordemos qué se evalúa, cómo se evalúa y cuándo se evalúa. Cuando ustedes entregan sus actividades, yo tengo al menos 72 horas para poder evaluarlas, sin contar los fines de semana. Esto quiere decir que si la entregamos el día lunes, puede ser evaluada hasta máximo el día jueves, ¿de acuerdo? Es cierto que de pronto me han entregado actividades muy tempranito los días lunes, pero yo las reviso si es el día jueves por la tarde. Entonces, no se impacienten mucho si ven que ustedes la entregaron a las 10 de la mañana del día lunes y yo la estoy revisando a las 6 de la tarde del día jueves. Si la entregamos el martes, máximo será el día viernes. Y si ustedes entregan actividades el día miércoles, incluso podría ser que las revisara el día lunes. No es así, yo las estoy calificando los fines de semana. Pero si ustedes entregan sábado y domingo, entonces ya las estaremos revisando el lunes o el martes o incluso el día miércoles, ¿de acuerdo? Ya sea que la hayan entregado el día viernes o el sábado o el domingo, puede ser que las revise incluso hasta el día miércoles. ¿De qué depende esto? ¿En qué varía? De la carga de trabajo en las entregas. Puede ser que muchos hayan entregado el día miércoles,
Entonces las estaré revisando a lo largo del fin de semana. Puede ser viernes, sábado, domingo por la mañana a veces. Pero si hay muchas entregas en fin de semana, entonces a mí me lleva más tiempo poderlas revisar entre semana, porque esto se combina con otras actividades también laborales. Entonces, las voy revisando entre lunes, martes e incluso miércoles, a más tardar. Recordemos que el aspecto que tiene mayor peso es el cognitivo, el cual nos da 40 puntos. Para esta semana, por ejemplo, en nuestra actividad integradora 5, potencias y conflictos, debo elaborar un mapa mental en el que desarrollemos clara y completamente los siguientes elementos. Hay que incluir características de las potencias mundiales y de las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de los recursos estratégicos. En un párrafo debemos describir claramente las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Poner énfasis en el conflicto que se eligió. ¿Qué conflicto? El que vamos a poner en nuestro mapa mental. Pero lo vamos a ver a más detalle aquí mismo. También recordemos que evaluamos el aspecto actitudinal, el comunicativo y el de pensamiento crítico, cada uno de ellos con 20 puntos. Por favor, los invito a leer muy puntualmente la rúbrica o matriz de valoración para que sepamos exactamente cómo se está evaluando. Yo no lo determino, ya está plasmado en esta rúbrica. Entonces, si ustedes están conscientes de todo lo que hay que entregar, entonces es más fácil poder elaborar un documento completo. Asimismo, cuando yo realizo la realimentación, yo les voy a incluir todo aquello que debemos integrar y les marco en un color diferente o les resalto el texto aquello que tuvimos alguna falla y que debemos reforzar. ¿De acuerdo? Ahora, nos vamos de lleno a nuestra unidad 3, perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Y esto lo vamos a llevar a nuestro tiempo, lo vamos a traer a nuestra contemporaneidad. El propósito es precisamente que en esta tercera semana del módulo hagamos un recorrido por los retos mundiales y la búsqueda de paz en la solución de conflictos. Además, también veremos cómo estos no solo son cuestiones que competen a los mandatarios, sino que debemos aceptar nuestra responsabilidad social. No es nada más como todo es culpa del presidente, es culpa del gobernador. Debemos asumir nuestra responsabilidad social y reconocer cómo la toma de decisiones que tomamos los estados afecta nuestra cotidianeidad y proyecto de vida incluso. ¿Ok? Entonces, les podría poner un ejemplo bien sencillo. Dentro de organizaciones como el magisterio, de repente creemos que la persona que está en el poder está atentando contra los derechos laborales. Y de repente buscamos un cambio y llegan otros y dices, ok, te voy a dar chance, pero también tienes que cubrir estas pautas. Y también lo vemos un tanto agresivo o como que se violentan los derechos. Es decir, hay que asumir nuestra responsabilidad en la toma de decisiones y también qué estamos haciendo nosotros para mejorar cualquier situación. Cualquier situación. Esto fue un ejemplo al azar. Aquí podemos observar los recursos que tenemos en la plataforma. Espérenme porque después de un rato me arroja como que se alenta. Voy a cerrar mi cámara para que no tengan problema al escucharme, que me interesa mucho que me escuchen. A ver, voy a pegar aquí. Ya está. Ok, aquí tenemos los recursos que tenemos disponibles en nuestra plataforma. Para nuestra actividad integradora 5, potencias y conflictos, tenemos al menos nuestros primeros 4 recursos dentro de la plataforma que serán de utilidad para poderla llevar a cabo. El primero de ellos, un PDF titulado Hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Primero que nada, ¿qué es hegemonía? ¿Sabemos a qué se refiere la hegemonía? La hegemonía es la supremacía o el poder que ejerce un país sobre el resto de ellos, o bien una organización sobre las demás. Sí, es como el poder que ejerce un ente sobre el resto a los similares.
La hegemonía estadounidense, en este caso, habla precisamente sobre el poder que adquirió Estados Unidos tras la derrota o desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS para dar paso a la existencia de Rusia y todos los países que conformaban la URSS en su momento. Asimismo, vamos a ver los aspectos en cuanto al poder militar, el poder financiero e ideológico, el poder económico y político que mantiene los Estados Unidos de América sobre el resto del mundo. Hablando de potencias emergentes, las cuales se caracterizan porque aún siendo economías en desarrollo, estas comienzan a crecer impulsadas por su propio sistema productivo, que se hace más eficiente y competitivo y que tiene demanda interna y crece en sus ventas hacia el exterior. Entre los países que pertenecen a las potencias emergentes, pueden recordarlo fácilmente por las siglas BRICS, B-R-I-C-S, B para Brasil, R para Rusia, I para India, C para China y S para Sudáfrica, BRICS. Tenemos enseguida recursos estratégicos, otro PDF, ¿ok? Vamos a ver qué son los recursos estratégicos, a qué hacen referencia, por qué son necesarios. ¿Cómo un recurso estratégico se convierte precisamente en esto? Tras la Segunda Guerra Mundial, donde las vías marítimas se volvían un punto esencial, un punto clave en obtener recursos precisamente para desarrollarse dentro de la guerra, es que este tipo de recursos toman auge. Los recursos estratégicos son los bienes absolutamente básicos para el desarrollo y la independencia nacional, entre los que se han destacado algunos como el petróleo, pero también se tienen importancia en bienes para las necesidades de índole técnico-militar. De ahí que surgen derivado de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, ¿qué son estos aspectos clave? La disponibilidad, ¿sí? La proyección a futuro. La disponibilidad hace referencia a que el recurso sea escaso o sea vasto, ¿ok? Proyección a futuro, que si el recurso solo puede entenderse como estratégico según la percepción que se tenga de su situación actual frente a su proyección al futuro, no de manera inmediata. Algunos de estos recursos podemos mencionar, yo diría el más importante es el agua, ¿ok? También podremos hablar sobre los alimentos y la tierra cultivable. Si se dan cuenta, México es un país que cuenta con todos estos recursos estratégicos. Tenemos agua, ¿no sé? Tenemos ríos para obtener agua potable. Tenemos mares que se utilizan como vías de acceso. Tenemos tierra cultivable. Tenemos alimentos que obtenemos de nuestros propios cultivos. Entonces, la verdad es que México podría ser fácilmente un país, si ya no de nivel de primera potencia, podríamos decir que es un país en desarrollo. ¿Por qué no llegamos a tanto? Yo creo que mucho se debe a los temas políticos. A continuación, conflictos territoriales. ¿A qué hace referencia los conflictos territoriales? Estas son las disputas que se dan entre naciones por la soberanía de territorios que han desatado violencia y polémicas entre estos durante décadas incluso. Hay conflictos territoriales que han durado verdaderamente años. Podríamos mencionar el de Argentina con Inglaterra por las Islas Malvinas. Unas islas que están más como en América, pero Inglaterra las pelea, dice que son de ellos. Incluso este conflicto se da desde que está en el poder la reina Isabel. Envían personas a trabajar, envían personas a explotar estas tierras. Los argentinos en algún momento dicen, no, pero pues nosotros estamos aquí al lado, estos nos pertenecen. Se desata un conflicto, el cual gana Inglaterra. Hoy en día todavía se resienten los argentinos por este conflicto territorial. Otro que podemos mencionar es el de Estados Unidos con Cuba, por el territorio denominado Guantánamo, o incluso Reino Unido con España
por Gibraltar. Y así sucesivamente vamos a hablar de todos estos y posteriormente van a elegir uno en particular y sobre estos es que van a enfatizar su actividad integradora 5. Por último, acciones para la paz. ¿Qué acciones se han llevado a cabo para poder mantener la paz a nivel mundial? Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y que se termina el conflicto no detonado, por decirlo, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Aquí podemos mencionar principalmente la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Vamos a ver qué es lo que hace, quién lo hace, cómo se conforma, cuándo se cambian los estatutos, quiénes participan, cuáles son los estados, cuántos son los estados que forman parte de la ONU y las operaciones de mantenimiento de la paz. Estos 4 recursos son los que enfatizaremos para la elaboración de nuestra 5ª actividad integradora. Y todos los demás para el mundo actual. El primero de ellos, tenemos nuevamente un PDF bajo el título Avances tecnológicos actuales. Es un hecho que podemos ver que desde finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Si bien es cierto que desde que se inventó el teléfono, bueno, se inventa y uno se comunicaba solamente girando una palanquita, bueno, un círculo y ya, te daba operadora, te comunicaban. Después, bueno, tú ya podías marcar un número, pero también girando un disco. Después que, pues bueno, ya marcabas el número, pero todo esto cableado. Este proceso, vamos a decir que duró décadas. Sin embargo, hoy en día, desde que surgen los teléfonos celulares, ha sido impresionante la evolución. Desde un dispositivo que servía para realizar llamadas hasta los que tenemos hoy en día que nos conectan. Bueno, podemos tomar clase ahorita en un dispositivo electrónico llamado teléfono, cuando el teléfono se inventó para hacer solo llamadas. Esto es un ejemplo. Vamos a ver cómo se crea la radio. Bueno, cuando se crea la radio, surge el teléfono, se crea la televisión, la computadora también como avanzado. Se lanza el primer satélite artificial, los teléfonos inalámbricos, aparece el servidor para el email, después se crea un módem, las computadoras portátiles, del internet nos movemos a la fibra óptica. Bueno, toda una revolución en cuanto a los avances tecnológicos. Y después tenemos los desafíos sociales de la actualidad, entre los cuales iniciamos con la inclusión y la exclusión. Podríamos decir que la inclusión es un proceso que garantiza que las personas tengan las mismas oportunidades para participar en actividades económicas, educativas, culturales, laborales, sociales, en cualquier comunidad, sin exclusión alguna por nada que se le pueda parecer como economía, salud, tipo racial, preferencia sexual o por razones étnicas, ¿sí? A eso nos referimos con la inclusión. Y estas son palabras que cada vez se vuelven más comunes dentro del discurso habitual, no solo de los políticos, sino en las escuelas. Vas a inscribir a alguien a la escuela y por alguna razón no lo reciben, que ya está saturado el espacio. No. ¿Dónde queda la inclusión? Entonces, debe recibir a mi alumno, a mi hijo, o a mi familiar, dentro de tu institución, porque estamos hablando de inclusión. Que no puede ser recibido porque su dirección no coincide con el radio que permite dentro de esta escuela, pues también. Insisto, cada vez se hace más común este tipo de palabras en cualquier discurso, dentro de cualquier ámbito. A continuación, tenemos lo que es la exclusión social. Como definición, podemos decir que es un proceso en el que las personas, grupos, comunidades y territorios se alejan de los recursos económicos, políticos y sociales, así como de los centros de poder y los valores dominantes que permiten su desarrollo. Existen diferentes tipos de exclusión. Esta puede ser individual o incluso colectiva y se puede dar de manera voluntaria o padecida.
Hay personas que se excluyen solas de grupos, de asociaciones, de instituciones. Se da mediante un aislamiento o una desviación o se resisten a pertenecer a algo. La padecida o involuntaria puede ser por marginación, descalificación, discriminación o incluso por segregación. Posteriormente hablaremos sobre la desigualdad, ¿ok? Recuerden que ahorita son los desafíos sociales. Llevamos inclusión, exclusión social, desigualdad, principalmente la desigualdad económica es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar y los ingresos en la población. ¿Okay? Hoy en día podemos ver claramente la desigualdad en la repartición de bienes. Los factores que determinan la desigualdad, como son el cambio tecnológico, la globalización incluso, la baja protección a empleados temporales, temas como el salario mínimo, incluso podríamos decir, pero ya subió el salario mínimo. Sí, sube el salario mínimo, pero al mismo tiempo provoca que todo se encarezca. Si alguno de ustedes tiene un tipo de crédito habitacional, como lo es el de Infonavit, se darán cuenta que el Infonavit, la deuda se calcula en veces salario mínimo. Es decir, yo debo 100 salarios mínimos y si el salario mínimo está en 70, entonces debo multiplicar 100 por 70. Debo 7,000 pesos. Pero si el salario mínimo se incrementa a 140, entonces ya no debo 7,000, debo 14,000 pesos. Estaré feliz porque me aumentaron el salario mínimo, pero al mismo tiempo mi deuda se incrementó. Entonces es un albur esto de que suba el salario mínimo, pero también se refleja en el incremento de todos los insumos. Aquí podemos ver también lo que son relaciones de consumo. Relaciones, no es PDF, es un archivo interactivo. En cuanto a las relaciones de consumo, sabemos que tenemos un proveedor y un consumidor. A esto se le llama relación de consumo. Alguien nos provee un servicio o un producto y yo como consumidor realizo el pago por este. Oficialmente se le denomina relación de consumo al vínculo que se establece entre una persona que provee un producto o presta un servicio, que se le va a llamar proveedor, y quien lo adquiere utiliza, que se le denomina consumidor. Yo puedo ser consumidor y también puedo ser proveedor. Uno no excluye al otro, ¿de acuerdo? Puedo vender algo y al mismo tiempo voy a comprar muchas otras cosas. Si proveo algo, necesito los insumos. Me vuelvo en consumidor al comprar estos insumos. Produzco algo, al venderlo, me convierto en proveedor. Vamos a ver toda esta relación de justicia y equidad en las relaciones de consumo. Posteriormente, participación ciudadana. ¿Qué tan a menudo escuchamos este término, no? Participación ciudadana. Hoy en día en los discursos políticos actuales se ha incluido la expresión participación ciudadana y se refiere a ella como un medio para lograr la democracia. Es decir, todos tenemos voz y voto para las decisiones del país. Otro tema, otro aspecto, término, palabra que hemos estado escuchando en los últimos años es el del desarrollo sustentable, que por el cambio climático, que por la contaminación, etcétera, pero necesitamos un desarrollo sustentable. Incluso este término comienza a utilizarse desde los años 80, 1983, precisamente cuando la ONU creó la Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como la Comisión Brundtland, ¿ok? Aquí es cuando se empieza a escuchar este término. Y el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el progreso de las generaciones futuras. Es decir, que mi desarrollo para mí o para las personas que me acompañan hoy en día no comprometa o no merme el desarrollo de las personas que van a vivir en este mismo espacio dentro de algunos años.
Es decir, no agotar los recursos, no dejarlos sin agua, no dejarlos sin árboles, no dejarlos sin cualquier recurso que represente desarrollo. A eso nos referimos con desarrollo sustentable. Y por último, calidad de vida. Desde mi punto de vista, el término calidad de vida es subjetivo, puesto que podemos darle atribuciones desde diferentes perspectivas. ¿Qué es para cada uno tener calidad de vida? ¿Gozar de salud? ¿O gozar de dinero? Puedes tener mucho dinero, pero no tener salud. Puedes tener salud, ser una persona completamente saludable y tener carencias. Puedes ser una persona con dinero, tener salud, pero no tener amistades ni familiares. Entonces, no sientes que no tienes calidad de vida. Entonces, esto es un término subjetivo y asimismo se han dado diferentes definiciones sobre este término, como precisamente la evaluación subjetiva del carácter bueno o satisfactorio de la vida como un todo, o bien la apreciación que el paciente hace de su vida y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento, comparado con el que percibe como posible o ideal. También existe como definición sensación subjetiva del bienestar del individuo, o bien el indicador multidimensional del bienestar material y espiritual del hombre en un marco social y cultural determinado. ¿Nos damos cuenta? Muy bien. Enseguida, bueno, está la estructura del ensayo que podemos repasar, pero es precisamente para desarrollar nuestra actividad 6, porque vamos a realizar un ensayo. Tenemos nuestras dos actividades integradoras, dos formativas, nuestra actividad socioemocional y estos cuestionarios ahorita no los tenemos vigentes. Perdón, estos cuestionarios sí están vigentes. Vamos a responder al cuestionario socioemocional. Me dupliqué con esta, perdón. Descargamos el PDF y respondemos el cuestionario. Y esta es semana también para opinar sobre su servidora en cuanto al desempeño que tenemos a lo largo de este módulo. Esos fueron nuestros recursos, a grosso modo los temas que estamos abordando. Vámonos con nuestras actividades integradoras. La primera de estas con título Potencias y conflictos. El propósito de la misma es el de reconocer los conflictos territoriales y las estrategias para la paz, conocer las potencias mundiales y sus características. Para realizar esta actividad, debemos saber reconocer los conflictos territoriales, los mencionamos ahorita, que si Argentina con Inglaterra, que si Estados Unidos con Cuba, etc. Estos del mundo contemporáneo. Conocer las acciones para fomentar la paz, identificar los países, potencia, elaborar mapas mentales, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Vamos a entregar nuestra actividad en un procesador de textos. Aquí vamos a incluir un mapa mental y estrategias para la convivencia pacífica. Vamos a verlo de manera más detallada en la actividad que tengo como ejemplo para ustedes. Vamos a... Aquí está. Como ustedes ya saben, desarrollamos una portada donde incluimos toda nuestra información general. Título de la actividad. Tenemos nuestro nombre. Bueno, yo no tengo. Ustedes agregan su nombre, nombre del facilitador o asesor virtual. Todavía me confundo con el término asesor virtual. La fecha, el módulo que estamos cursando. En primera instancia, vamos a desarrollar un mapa mental en el que mostremos los siguientes elementos. Antes de mencionar los elementos, recordemos que un mapa mental es diferente de uno conceptual. Un mapa mental se caracteriza por tener conexiones irregulares. Agregamos líneas, curvas, imágenes que me conecten las ideas. Así que mi mente pueda visualizar de qué trata, dando las imágenes y las frases sean información precisa que se vincula directamente con estas imágenes. Podemos agregar frases que me unen ideas. Existen diferentes herramientas en línea para poder trabajar o bien podemos descargar diferentes programas. Uno de ellos es el eDraw Mind Map. Es muy útil para trabajar. Déjenme ver si lo tengo aquí descargado.
para que lo vea. Solo el icono. No lo tengo, pero es eDrawMindMap y así mismo les envié también en el material extra otras herramientas que nos pueden ayudar para desarrollar un mapa mental. Si aún no dominamos y no nos da tiempo para aprender a manejar un software nuevo, lo podemos realizar en el siempre conocido PowerPoint, que es como yo realicé este mapa mental. Entré a PowerPoint y estuve agregando cuadros e imágenes. Les voy a hacer zoom. De repente me dicen, pero me queda muy chiquito, las letras son muy pequeñas. Bueno, no se preocupen, yo puedo hacerles zoom y poder visualizar lo que ustedes están integrando. ¿Qué es lo que hay que integrar en nuestro mapa mental? Características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Para ello, vamos a elegir el conflicto, ¿ok? Hay que buscar información al respecto, revisar noticias sobre dicho problema y colocar imágenes alusivas. Seamos bien puntuales en todo lo que hay que incluir. Primero, características de las potencias mundiales y economías emergentes. Aquí yo tengo características de las potencias mundiales y las emergentes. Este es el primer punto, ¿no? Y lo estoy dividiendo hacia acá, potencias emergentes. Primero, hablaré de Brasil. ¿Se acuerdan de las siglas que les mencioné? BRICS, B-R-I-C, y aquí me faltó todavía incluir Sudáfrica. Entonces agregué una bandera que es alusiva al país, Brasil, y agregué información referente a este país como potencia emergente. Asimismo de Rusia, India y China. Hacia acá abajo empecé a hablar sobre las características, no, permítanme, hacia acá. Primero fueron potencias emergentes y ahora tengo potencias mundiales. Ahora, entre las potencias mundiales podría mencionar Alemania y Japón, ¿de acuerdo? Menciono sus características y por qué es una potencia mundial. Aquí ya tengo características de las potencias mundiales y las emergentes. Ahora me dicen que hay que hablar de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Hacia acá estoy hablando sobre las características de un conflicto territorial. Aquí me falta agregar unas imágenes para delimitar sobre qué países estoy hablando. ¿Cuál elegí? Puedo agregar la bandera de Estados Unidos y de Cuba, o bien la de Reino Unido y España, o el siempre conocido conflicto entre Tierra Santa, Irak, Pakistán, Sudán, todos estos. De este lado tengo características de los recursos estratégicos respecto a los temas que son su disponibilidad, elemento clave y proyección a futuro. También entre los elementos naturales relacionados con la industria, sigo hablando del mismo tema. Y acá abajo, como que estoy dando más énfasis en mi territorio de conflicto. Aquí, Guantánamo, Cuba, entre Estados Unidos y Cuba. Y agrego información de manera, pero aquí me faltó agregar todas mis imágenes. Estoy hablando solamente de un ejemplo. Pero vean cómo el mapa mental se caracteriza precisamente por esto. Tener líneas que nos llevan por diferentes lados, ¿sí? Que sea creativo. Aquí tenemos las características de los mapas mentales. Expresa al máximo la creatividad. Es clara y simbólica, con conceptos bien definidos. Desarrolla un estilo personal, genera ideas propias dentro del diseño, tiene asociaciones y conexiones, organiza ideas básicas y encuentra palabras clave. ¿Sí? Vean cómo aquí nos dan un ejemplo, precisamente lo tomé de la plataforma, de lo que es un mapa mental. Y hasta aquí la primera parte de nuestra actividad integradora, que debe de incluir características de potencias mundiales, economías emergentes, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos, ¿ok? Ahora, de las características del conflicto territorial, hay que elegir un conflicto y buscar información al respecto de este conflicto. Posteriormente, vas a escribir en un párrafo
las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Y dentro de estas estrategias, específicamente en el conflicto que hayas elegido. Todas las estrategias que se han desarrollado para mantener una convivencia pacífica a nivel mundial, ¿cuáles son aquellas que repercuten específicamente en el conflicto que tú elegiste dentro de tu mapa mental? Realizamos nuestro párrafo, agregamos las fuentes que hayamos consultado y lo guardamos con la nomenclatura solicitada, apellidos, nombre, módulo 10, semana 3, actividad integradora 5, de manera abreviada. Y esta es nuestra actividad integradora 5. Nos vamos a la siguiente. Mundo actual, actividad integradora 6. El propósito de esta es el de que analicemos los desafíos contemporáneos. ¿Se acuerdan que se los mencioné hace un momento? Igualdad, inclusión, exclusión, todo esto. Vamos a analizar estos desafíos contemporáneos globales y el impacto en los derechos humanos. Además, vamos a reflexionar sobre las consecuencias de las tecnologías en la vida cotidiana. Para poder llevar a cabo esta actividad, debemos saber reconocer cuáles son estos desafíos sociales, culturales, económicos y políticos del mundo contemporáneo. Conocer los derechos humanos. Vamos a repasar cómo elaborar un ensayo, realizar organizadores gráficos, así como, nuevamente, fortalecer la búsqueda de información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Qué vamos a entregar? Un documento en procesador de textos donde incluyamos el ensayo, en el que estamos explicando cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en nuestra vida cotidiana y cómo se ven involucrados en nuestros derechos humanos. Es decir, vamos a reflexionar sobre nuestra propia cotidianeidad. Asimismo, vamos a realizar un organizador donde se expliquen cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos. Ay, perdón, ya estoy repitiendo eso. Aquí lo repetí. Una disculpa. No, aquí es un organizador donde expliquemos las... se me fue. Donde expliquemos... Ay, quiero modificar. Bueno, ahorita se los digo. En esta parte vamos a explicar cuáles son los aspectos positivos y negativos de los avances tecnológicos. Aquí no sé por qué lo repetí, pero bueno, ahorita lo corregimos. Nos vamos acá a nuestra actividad. Iniciamos con nuestra portada de diseño libre. Y en primera instancia, el ensayo que mencionábamos, en el que vamos a explicar todos estos desafíos, ¿sí? Y cómo repercuten en nuestra cotidianeidad, desde lo social, político, económico, cultural, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ven involucrados nuestros derechos humanos? Que en el acceso a una escuela, que si puedo trabajar en cualquier lugar, la inclusión, la exclusión, todos los que mencionamos. Van a elegir, no tienen que hablar de todos, no es limitativo tampoco, pero pueden elegir solo uno de estos desafíos, ¿ok? Desarrollo sustentable, calidad de vida, relaciones de consumo, participación ciudadana. Van a identificar las repercusiones del desafío que ustedes eligieron en su vida cotidiana. A lo mejor si hablan de inclusión, pues estaría de la mano con exclusión. Uno va de la mano con el otro. Ahora vamos a realizar una reflexión sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados y cómo estos también nos respaldan. ¿Cuáles son las partes de un ensayo? Recordemos que el ensayo debe constar de introducción, desarrollo y conclusión. La introducción y la conclusión van a representar aproximadamente un 15% de nuestra actividad y el desarrollo el 70%. ¿Sí? La introducción es un planteamiento donde nosotros exponemos el tema y lo que queremos defender.
hay que procurar que esta parte genere interés en el lector y debe ser más bien corta, como les decía, un 15% de nuestro trabajo en total. ¿De acuerdo? Un párrafo, máximo 2. Traten de hacerlo atractivo, que yo cualquier persona al leer su ensayo diga, se ve interesante, voy a seguir leyendo. Esta es la parte donde captamos la atención del lector. El desarrollo o el cuerpo del ensayo desarrolla el argumento. Aquí vamos a incluir la opinión que deseamos exponer en el ensayo. Además, se deben de incluir los argumentos, todos los datos que tenemos a la mano y que hemos investigado, hechos y opiniones de otros autores, que apoyen o incluso que estén en contra de tu punto de vista. Podemos decir que tal persona se opone, pero también argumentar por qué. En un ensayo, generalmente no se habla en primera persona, no dices opino, digo, sino se cree, se piensa, se dice, por las personas, por tal organización, por tal grupo específico. Pero arrojar solamente nuestro punto de vista puede limitar la credibilidad de nuestro ensayo. No estoy hablando de todo el mundo, pero si estamos hablando de nuestra cotidianidad, entonces hablaré al menos de mi colonia. En mi colonia se dice que la inclusión es importante porque, etcétera, etcétera, ¿sí? En tu conclusión, vas a resaltar la importancia de los datos que le dieron validez a tu hipótesis, es decir, la que estableciste desde tu introducción. Y vas a terminar afirmando tu tesis o lo que intentaste defender o afirmar en tu ensayo. El ensayo debe terminar afirmando la propuesta que defendiste en todo tu desarrollo. Aquí nada más es una parte, yo estaba hablando de desigualdad. En este ensayo abordará el tema de la desigualdad y sus repercusiones en México. Es un tema que nos involucra a todos, sin importar el estrato social o cultural al que pertenecemos. La verdad es que hablar de desigualdad me podría aventar 5 hojas, pero esto es solo un ejemplo. Hasta ahí la primera parte de mi actividad. Ahora vamos a incluir las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos también en nuestra vida cotidiana y el papel que juegan en la convivencia, libertad e igualdad. Entonces, tengo aspectos positivos y negativos. En 3 aspectos: convivencia, libertad e igualdad. Para hacerlo, yo lo que me pareció muy práctico, fácil y un tanto ilustrativo fue insertar una Smart Art. Aquí mismo en Word me fui a insertar una Smart Art y este es el que elegí. Aquí los podemos buscar. Tenemos este, puede ser este o tal vez este. Ustedes deciden. Le di a aceptar, cualquiera que estos sean, y lo incluye. Yo lo quito, ya había agregado uno. Los aspectos positivos, le quise poner color, ¿de acuerdo? Entonces, elegí estos que se ven más coloridos, porque son los aspectos positivos en cuanto a la convivencia de los avances tecnológicos. Menciono 2 avances. Internet. El Internet nos acerca a personas que están muy lejos, ¿sí? Puedo estar aquí y a través de un mensaje de WhatsApp, de Facebook, el correo electrónico, me puedo conectar con personas que están a grandes distancias de una manera pronta y efectiva. Asimismo menciono sobre la televisión, que une a las familias en momentos de programas de gusto en común. Hoy a las 8 va a salir, sin hacer comercial. Bueno, ya, a las 8 sale Hexatlón. Sí, me voy a juntar con mi hermana porque quiero ver quién gana, ¿no? Y vamos a hacer de cenar y todos estamos conviviendo. Sí, es una parte en la que puedo argumentar sobre la convivencia. En cuanto a la libertad, la televisión nos informa de eventos a nivel mundial. Asimismo, voy a hablar sobre la igualdad en los 2 aspectos tecnológicos o avances. En mi caso, estoy hablando del Internet y la televisión. Pero también tienen aspectos negativos. Agregué otro Smart Art. En este caso lo dejé en color gris. Tal vez le podría agregar
estos biseles para que se viera más llamativo. Podemos manipular el tamaño. Puedo poner uno arriba del otro para que me dé más espacio. Este lo podría bajar. Y esto lo puedo hacer más grande si me hace falta información. ¿Sí? En cuanto a la convivencia, el Internet nos aleja de las personas que están cerca o alrededor de nosotros. Es irónico, ¿no? Mientras estamos hablando con alguien que está a kilómetros de distancia, podemos dejar de convivir con las personas que están aquí, al lado de nosotros. Entonces, es un poner en la balanza entre los aspectos positivos, negativos, o mejor aún, mediarlos. ¿Sí? Libertad. La información que se ve en televisión es filtrada por los grandes poderes o no siempre nos dan la información completa, como queramos verlo. También mencionamos en cuanto a los temas de igualdad en relación a los avances tecnológicos que hayamos elegido. Agregamos las fuentes que hayamos consultado, guardamos el documento iniciando por apellidos, nombre, módulo 10, semana 3, actividad integradora 6. Ok. Y me acabo de dar cuenta que tenía apagada mi bocina. Si es que alguien habló en este inter, no lo escuché, pero ahorita ya la activé. Me acabo de dar cuenta. Y con esto concluimos las actividades integradoras. ¿Qué más debemos llevar a cabo a lo largo de esta semana? Nuestro foro Aprendiendo, en el cual vamos a reflexionar sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales en el mundo, y así vamos a comentarlo con nuestros compañeros. Es bien útil, créanmelo, participar en el foro Aprendiendo. Intercambiamos ideas, ampliamos nuestra visión, podemos modificar incluso a veces un poquito nuestro punto de vista, porque al verlo a través de los ojos de alguien más, al verlo desde la perspectiva de alguien que lo vivió de manera diferente. No es cambiar por cambiar, sino bajo fundamentos y por experiencias de nuestros semejantes. También practicar con nuestras actividades formativas, las cuales nos resaltan aquellos aspectos de gran relevancia para incluir en nuestras actividades integradoras, con títulos Mundo Actual y Mundo Actual 2. Y por último, nuestra actividad socioemocional. Llevo a la práctica mi conciencia social. Vamos a descargar el PDF, entramos a la sesión de nuestra tutora y respondemos el cuestionario para enviarlo posteriormente. ¿Okay? Recuerden opinar sobre el asesor. Ahorita no está el del tutor, por eso había dicho no está el cuestionario, pero el del asesor sí está, el del tutor no nos lo incluyeron ahorita. Y hasta aquí la sesión con información. Pasamos a nuestra sesión de dudas, no sin antes compartirles esta pequeña broma. En un taxi conversa el conductor con el pasajero. Qué brava es la crisis. Yo antes iba al psicoanalista en taxi y ahora me tengo que conformar con contarle todo al taxista, el cual responde, hable tranquilo, yo ahora tengo un taxi, pero en realidad soy psicoanalista. Los cambios que se pueden dar derivados de los altibajos en la economía. Pero cualquier trabajo y que nos dé sustento es completamente válido, aceptable y respetable. Me voy con ustedes, si gustan activar su micrófono o los leo en el chat para cualquier duda que tengan, comentario, sugerencia. Ok, tenemos a Astrid, Gabriela, Iván, Leslie, Lucía, Luna, Samantha, Verónica. ¿Tenemos alguna duda respecto a las actividades, a los recursos que estamos trabajando? Voy a ver el chat. Ok, buenas noches, ¿todo bien? Ninguna, muchas gracias, ninguna, todo muy claro. Ok, les agradezco mucho sus mensajes dentro del chat y me da gusto que no haya dudas, pero si llegaran a surgir, ya saben que pueden enviarme un mensaje, ya sea por WhatsApp para hacerlo más pronto,
Nuevamente les escribo mi número si es que alguien no ha estado en las sesiones anteriores. Ok. Ya está el número aquí en el chat. Asimismo, a través del mensajero de la plataforma. Y si no hay más dudas, pues no me queda nada más que agradecerles su compañía en esta noche de martes. Les deseo una semana llena de aprendizaje significativo para la vida. Reflexionemos sobre nuestra cotidianidad respecto a los desafíos contemporáneos. Un abrazo a la distancia y sigo al pendiente. Gracias, bonita noche.